Bendiciones, bendiciones, qué bueno saludarles, qué bueno estar otra vez con ustedes. La verdad que es un placer llegar a este horario. Le digo que esperamos estos momentos de la transmisión, por lo menos nosotros, espero que ustedes también, el poder conectarnos y el poder estar junto a ustedes con la intención de compartir la palabra de Dios. Bien, estamos en esta serie acerca de entender los tiempos, cómo entender los tiempos y no cómo entender el tiempo. En la Biblia la palabra tiempos lo habla de manera plural y estudiando las diferentes concepciones del tiempo en la Biblia he encontrado al menos hasta hoy 5 concepciones diferentes, lo que le llamé los 5 elementos del tiempo. En nuestra primera transmisión, la primera clase sobre cómo entender los tiempos, el desarrollo fue acerca del tiempo, por ahí el más común, el que nos abarca a todos, uno de los que nos abarca a todos, como es el tiempo cronológico, el que medimos en calendario, el que medimos en el reloj, el que dice qué edad cada uno de nosotros tiene, es el que se puede medir en cuanto a meses, en cuanto a años, en cuanto a décadas. Pero hay, ese marco de tiempo en todos tiene la misma duración, todos tenemos las mismas 24 horas, todos tenemos los mismos 12 meses en el año, todos tenemos la misma cantidad de días en la semana, en eso somos todos iguales. Pero el segundo tiempo del que deseo hablar con ustedes ahora, ahí ya cambia, que es el segundo concepto o segunda concepción del tiempo, que es el tiempo época. Y es acá donde ya comenzamos a ser diferentes unos de otros. Todos tenemos épocas, pero no todos tenemos las mismas épocas, no todos tenemos épocas iguales y no todos tenemos la misma duración de esas épocas. En primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, que es de donde estamos teniendo esta palabra, dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos, los que sabían lo que había que hacer y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. El entender los tiempos es muy bueno porque nos ayuda a organizarnos. Vamos a hablar acerca del tiempo época. ¿Qué es una época? Bueno, creo que todos tenemos una noción de lo que es época. Si pongo un par de ejemplos simples vamos a poder entenderlo. La época escolar, por ejemplo. La época escolar, que la podemos dividir, o la época de estudio, la podemos dividir en 3 etapas distintas, en 3 épocas diferentes: la época de la primaria, la época de la secundaria, la época de la facultad. Y entendemos que época es todo un periodo de tiempo marcado con un inicio y con un final. Para algunos, la época de la primaria duró los años normales de primaria. Para el que tuvo que repetir, duró más. Para el que tuvo que repetir secundaria, duró más su época de secundaria que la época de secundaria de sus compañeros que no repitieron ningún año y pasaron y salieron en las fechas normales, digamos, de lo que debe durar el ciclo de enseñanza secundaria. Las épocas entonces inician siempre con un evento y luego pueden prolongarse, y ahí depende mucho de nosotros la prolongación de esa época. Y tomando el ejemplo escolar, es como entramos en la primaria. Hay una camada, un grupo de personas, una generación de estudiantes, entramos todos juntos a primer grado de la primaria, pero no siempre sale el mismo grupo, egresa de la primaria. Es decir, que para algunos comenzó la época en el mismo año, pero no para todos terminó la época en el mismo año. Y no todos vivieron la misma clase de experiencia, aunque estuvieron contenidos en un mismo ambiente, en un mismo recinto, en un mismo lugar, aunque recibieron la misma enseñanza, aunque tuvieron los mismos maestros o profesores, pero la experiencia personal con la que cada uno conectó con esa época fue muy diferente. Algunos pueden tener recuerdos muy felices de lo que ha sido su época escolar, tanto primaria como secundaria, recuerdos felices de sus compañeros, incluso algunos pueden todavía reencontrarse con esos compañeros, los ex alumnos de algún colegio al que pertenecían, y siguen todavía comunicados allí, recordando lo que fue a aquel tiempo y aquella época. Otros
decidieron desconectarse absolutamente de todo lo que tenía que ver con eso, porque su experiencia escolar no fue buena, no fue positiva. Entonces es como que fue un alivio poder terminarla, y lo que menos quiere es conectar de vuelta con todo lo que significó ese tiempo. Es decir, que las épocas de cada uno de nosotros están regidas de alguna manera por la experiencia de vida y la experiencia personal que vivimos en esas épocas. Anoté una definición aquí, escribí de lo que es una época. Es una fecha de un suceso desde el cual se empiezan a contar los años. Es un periodo de tiempo que se distingue por los hechos históricos acontecidos en él y por sus formas de vida. Hay épocas que comprenden a toda una nación, por ejemplo. En Argentina está la época de la dictadura, la época del retorno a la democracia, la época anterior donde Argentina era un cúmulo de provincias unidas todavía, y aún no tenía, no era una independencia de la corona española. Diferentes épocas a lo largo de la historia. Es decir, que como nación, como país, cada nación tiene sus épocas históricas, pero cada habitante, cada ciudadano de ese país vivió esas épocas también de una forma muy, muy particular. Una familia tiene épocas, una congregación tiene épocas, una ciudad, una nación, el planeta tiene épocas. Esta época que estamos viviendo en este tiempo va a ser recordada dentro de los próximos años como la época de la pandemia, una época donde todos los países estaban con todo un protocolo sanitario y con medidas para mitigar de una u otra manera la ola de contagios. Es decir, esta época que en todos los países, más allá de si son desarrollados, subdesarrollados, considerados de primer mundo o países emergentes, todos están enfocados en la misma época, que es la época de la pandemia. Ahora, ¿cómo cada país está viviendo eso y cómo está afectando a los habitantes de ese país la misma pandemia que afecta a todos? No a todos los golpea de la misma manera. Entonces, dentro de la época mundial de pandemia está cómo vive Argentina su época, cómo viven los países vecinos su época, cómo vive Europa su época y los diferentes continentes. Pero luego les decía, cada uno de nosotros también tiene sus épocas, y siempre las épocas personales, las épocas de cada uno de nosotros siempre comienzan con un evento en particular. Hay un evento que nos marca y que a partir de allí comienza un periodo de tiempo. Ahora, no siempre, agradezco a quienes se están conectando y a quienes están saludando, muchas gracias por estar allí, gracias por escribir, gracias por compartir esta transmisión. Les decía que no siempre uno puede decidir el momento en que comienza ese evento. Hay eventos que se generan, hay eventos que nos suceden y sobre los que nosotros no tenemos control de decir va a comenzar tal evento. Y hay otros que sí, que nosotros podemos poner fechas de decisiones que tomamos, fechas de caminos que iniciamos, fechas de una serie de cosas que vamos a poner en marcha hacia adelante, y entonces nosotros sí estamos marcando un evento que va a marcar una época dentro de la historia personal de nuestra vida. Pero hay otros que nos vienen de sorpresa. Y dentro de todos estos eventos que inician, que marcan el inicio de una época, los podemos dividir en dos: los eventos positivos y los eventos negativos, los eventos alegres y los eventos dolorosos. Y ambos nos pueden llegar a marcar. Ahora, unos nos pueden marcar más que otros, y ahí es donde tiene mucho que ver también la asimilación que nosotros hacemos acerca de cómo ese evento nos pudo haber marcado. Son eventos que vienen y te cambian de alguna manera el curso de la vida, te cambian tu perspectiva incluso sobre el mundo y sobre tu propia vida, te cambian. Son eventos tan fuertes que vienen y generan cambios, y de eso deseo hablar. El Señor Jesús, no podemos nosotros encontrar
la fecha cronológica de su nacimiento. Es decir, si nosotros buscamos en el calendario cuándo es que él nació, se celebra el nacimiento de Jesús todos los años para el 25 de diciembre, como en Navidad, 25 de diciembre. Pero en realidad realmente es como una fecha puesta allí en el calendario, y esto da tema como para un estudio mucho más amplio todavía, de cuántas veces se cambió la fecha en la que supuestamente había nacido Jesús, porque no hay una fecha de calendario. Pero sí podemos saber el tiempo en el que él vino, porque no fue regido por un tiempo cronológico para que nos quedara información de la época cronológica, pero sí fue marcado por una serie de eventos. Es decir, el Señor tenía que venir en una época, a una generación que iba a tener características muy particulares, muy puntuales. Esa época, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, vino Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor vino a una época, y Él dijo cuál era la época en la que Él llegó. Y se refirió a esa época caracterizando la generación de la nación en la que Él nació, en Israel. Y obviamente no fue la mejor época humanamente como para venir. Es decir, Israel a lo largo de su historia conoció momentos gloriosos en los que era perfecto como para que llegara el Hijo de Dios, momentos preciosos. Cuando Israel entra y toma Canaán, era el momento justo. Humanamente, si nosotros hubiéramos tenido que elegir el momento, hubiéramos elegido cualquier otro momento. Hubiéramos elegido quizá cuando el tabernáculo fue lleno de la gloria de Dios, o cuando Salomón termina la construcción del templo y lo consagra, y la nube de Dios llenó el templo. Es decir, momentos donde estaba como todo listo para que viniera el Mesías, y era como que eso completaba, era el sello de oro de todo lo glorioso que estaba pasando. Sin embargo, el Señor es enviado a una época donde Israel estaba bajo la opresión del Imperio Romano, donde el sistema religioso de ese tiempo era un sistema completamente corrupto, manipulador, hipócrita, falso. Lo denunció el Señor por ser un sistema religioso de abuso de las personas. Se refirió a esa generación el Señor como una generación incrédula, mala, perversa, adúltera, generación de víboras. Incluso se le definió a esa generación. Es decir, como que no era la mejor época como para que viniera el Mesías. Pero para Dios era el momento exacto, porque tenía que venir a una generación que no lo iba a recibir como el Mesías, y eso nos iba a dar la oportunidad a los no judíos de que el Mesías fuera nuestro. A los suyos vino, dice Juan capítulo 1, versículo 11, los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, es decir, a nosotros, a los no judíos, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que todo estaba fríamente calculado en el plan de Dios. Las épocas marcadas por características muy particulares. Nuestras oraciones y nuestras acciones son mucho más eficaces cuando tenemos noción del tiempo que nosotros estamos viviendo. Hablábamos en la transmisión anterior, en la clase anterior, en la primera parte de cómo entender los tiempos, de la importancia del aprovechamiento del tiempo en cuanto al tiempo cronológico. Para algunos 24 horas del día pueden ser muy pocas horas, para otros son demasiadas, y es como que el día no se termina nunca. A algunos no les alcanza, a otros les sobra demasiado tiempo. Y en el tema época también es importante saber el tiempo que vivimos, porque nuestras oraciones nos pueden, y nuestras acciones y decisiones nos pueden llevar a determinar a nosotros cuánto dura nuestra época presente. Es decir, nosotros podemos determinar de alguna forma y decidir la conclusión de una época y el inicio de otra. No siempre podemos decidir cuándo comenzó la época que estamos viviendo, pero podemos decidir de aquí en adelante. Es decir, si nuestra época estuvo marcada por un evento amargo, por un evento triste, por un evento doloroso, por un evento que partió nuestra vida en dos, y que rompió algo dentro nuestro por una situación, una circunstancia, algo que nos ocurrió. Comienza una época dolorosa allí, y si nosotros no somos sanados de eso,
si nosotros no somos ministrados de eso, si nosotros no tomamos una resolución de qué hacemos con eso que nos pasó, estamos extendiendo esa época que no decidimos cuándo empezaba y que no estamos decidiendo tampoco cuándo termina. Eh, Muchas veces ministramos a personas ya mayores, incluso hasta de la tercera edad, ancianos, y me ha llamado mucho la atención ver cómo hay situaciones muy puntuales que quedan grabadas en ellos, pero grabadas a fuego, que te pueden contar 2 o 3 anécdotas de muchos años de vida, pero 3, 4 anécdotas o 2 o 3 anécdotas muy marcadas, muy puntuales y que te las pueden repetir, pero exactamente y de memoria, te las pueden contar una y otra vez. Y algunas de esas experiencias que te cuentan pueden ser felices, es decir, te las pueden contar y les brillan los ojos y la cuentan con una alegría y es como que disfrutan el revivir ese momento. Pero hay otras experiencias que te las cuentan con un dolor, con una tristeza en su mirada, con un dolor en su expresión y en sus palabras. Y es como que su reloj se detuvo ese día, su reloj se detuvo en aquel momento cuando eso pasó, cuando ese golpe vino y les lastimó y rompió cosas por dentro. Y a partir de allí entraron en una meseta donde se quedaron a vivir en esa época y a repetir la consecuencia del hecho y repitiéndolo en su recuerdo y repitiéndolo en su memoria. Y se fue arraigando tanto ese evento doloroso que terminó hasta modificando su carácter, modificando su personalidad, modificando su temperamento y hasta comprometiendo y condicionando sus decisiones, su planificación hacia adelante. Entonces esa época comenzó con un evento doloroso y el recuerdo y la consecuencia de ese evento doloroso ha ido extendiendo esa época a lo largo del tiempo y puede ser que algo que pasó en la niñez de la persona, es un anciano de 80, de casi 90 años, pero le marcó tanto eso que pasó cuando era niño que aunque tenga 80 años, su vida ha sido solo la continuación de una prolongada etapa que arrancó ese día con ese evento doloroso y que la ha ido extendiendo, extendiendo hasta llegar a su ancianidad. Creo todos necesitamos en alguna área, en algún aspecto de nuestra vida ser ministrados, pero creo que hay que prestar mucha atención a la tercera edad y en algún momento quizá desarrollemos mucho más ampliamente este tema. Y es que tenemos un montón de ancianos cargando un montón de cosas que les pasaron en la vida y que están acumuladas allí. Y muchos que están como a punto de irse, a punto de dejarnos, y no se pueden ir así, con esa carga, con ese dolor, y que muchas veces cuando tratan de contar su situación y de contar, a veces la familia dice, uy, otra vez va a venir a contar lo mismo, lo que le pasó cuando era chico, lo que le pasó cuando era joven. Es que realmente nunca salieron de esa época, nunca abandonaron esa época, siguen viviendo una sola época, que la han ido estirando desde aquello que ocurrió ese día. Y no sé por qué, pareciera ser que la memoria emotiva tiene una facilidad para acordarse de las cosas negativas mucho más que de las cosas positivas. Es como que los recuerdos dolorosos quedan más arraigados, más pegados que los recuerdos alegres. Es como que hay que hacer un esfuerzo mayor para recordar aquellas cosas felices y para recordar aquellas cosas dolorosas. La etapa entonces inicia con un evento. Ahora, si ese evento fue doloroso, ese evento fue triste, ese evento nos marcó de manera negativa, nosotros podemos decidir cerrar esa época de nuestra vida, cortar esa época de nuestra vida. Nosotros podemos decir, voy a resolver esta situación. Si la tengo que resolver por medio del perdón, ya sea el darlo o el pedirlo, voy a tomar la decisión
de cerrar esta época. No la puedo seguir postergando y que mi vida haya sido hasta que me pasó esto y de ahí para allá no viví. Existí, respiré, no viví. Tener signos vitales funcionando no significa necesariamente estar vivo. Jesús dijo que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Quiere decir que hay cantidad de vida. Se puede medir la vida por cantidades. Jesús dijo que la vida Él la venía a dar en abundancia. Es decir, que puede haber una vida abundante o puede haber una vida precaria, una vida escasa, una poca vida. Pero el Evangelio vino para darnos a través de Jesús vida y vida en abundancia. Y Él dijo para que la tengamos como algo propio, como una propiedad, como una herencia, como un regalo que recibimos de parte de Dios. Entonces, nosotros podemos determinar, darle un cierre, un corte a esa época y poder asomar a la superficie y poder respirar y poder sanarnos de eso y planificar el inicio de una época diferente en nuestra vida y no seguir siendo la consecuencia de lo que nos pasó. Mire lo que pasaba con Israel. A Israel lo marcó tanto la esclavitud en Egipto, que tenían tendencia regresiva. Ante la primera crisis, volvámonos a Egipto. Primera situación, volvámonos a Egipto. Mire que el planeta tenían para ir a donde quisieran. Si no querían ir a Canaán, tenían un planeta para ir a donde quieran. No, pero era siempre Egipto, siempre la regresión, siempre el volver, siempre el retroceso, la nostalgia de aquello que fue duro para ellos, porque, clamaron desesperadamente porque querían salir de allí. No se entiende después por qué tienen tantas ganas de volver ahí, pero quedaron tan marcados porque creo que lo que ocurrió es que estaban tan acostumbrados a vivir como esclavos que no sabían vivir como libres. Y aunque tenían la promesa de que iban a ir a una tierra que fluía leche y miel, que iba a ir a un lugar donde tenía todo tipo de riquezas minerales y manantiales y fuentes de agua, ni siquiera iban a tener que construir, iban a ir a ciudades que ya estaban edificadas, casas que ya estaban edificadas, que ya estaban construidas, iban a pasar de la tienda en el desierto a una propiedad, a una casa, iban a pasar de ser peregrinos caminando por el desierto a ser personas propietarias de tierras donde criar sus ganados, una tierra buena, una tierra fértil. Pero ante la menor situación de crisis, la tendencia era vámonos a Egipto, está bien, vamos a ser esclavos de vuelta, nos van a volver a azotar otra vez, pero creo que habían dos cosas: el miedo a la libertad y el miedo a actuar y a pensar responsablemente, porque cuando eran esclavos solo tenían que limitarse a obedecer, pero ahora eran libres y ellos podían decidir. Y el miedo a decidir, el miedo a asumir esa responsabilidad, el miedo a la libertad, les hacía que estuvieran encerrados en ese círculo destructivo, en ese ciclo de esclavitud, y que no vieran el futuro hacia adelante, libres, con una tierra propia, con una heredad que Dios le había entregado, con una promesa cumplida que Dios le había hecho a Abraham hacía cientos de años atrás. Entonces a veces el poder decidir nosotros hasta cuándo vamos a extender esa época. Pero también las épocas buenas, las épocas positivas, esa época feliz que arrancó también con un evento bueno, positivo, que comenzó en nuestra vida. De hecho, el Evangelio, una de las cosas que produce en nosotros, dice el apóstol, es trasladarnos. El apóstol Pedro dice que somos un pueblo adquirido por Dios, escogido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trasladó
a su luz. Ese es un evento positivo, el que el Evangelio haya llegado a nuestra vida, que el Evangelio haya llegado a nuestra casa, que Cristo se haya revelado a nosotros, que se nos haya predicado el Evangelio, que nos hayan quitado la venda del ateísmo, de la idolatría, de la religiosidad, de tanta cosa que nos apartaba de Dios, y que nos haya iluminado la luz del Evangelio, que se nos haya revelado Cristo, que se nos haya revelado un Padre que nos ama y que envió a su Hijo a dar su vida por nosotros. Ese es un evento positivo, es un evento feliz que realmente marca también nuestra historia en un antes de Cristo y un después de Cristo. Y también nosotros decidimos si esa época va a perpetuarse en el tiempo o si vamos a abandonar esa época nosotros. Si vamos a decidir apartarnos de Jesús, apartarnos de la fe, abandonar el camino del Señor. Bueno, esa época feliz que comenzó con Cristo en nuestra vida, nosotros podemos estar cortándola y deteniéndola y volviendo a Egipto como Israel por la dificultad, por la presión, por las cosas que a veces no entendemos, por las cosas que a veces no podemos superar, y volvemos otra vez a ese ciclo de esclavitud que extrañamente, incomprensiblemente, las personas pueden llegar a extrañar, pueden llegar a tener la nostalgia de aquellos lugares, aunque fueron esclavizantes y negativos. Toda época inicia con un evento. Y toda época puede cambiarse con una decisión. Yo puedo decidir hoy ser sanado de aquello que me afectó, que me lastimó, que me golpeó, que me hirió, que me hizo daño. Y decir, yo corto esta época de dolor hoy. Corto esta época de tristeza, de rencores, de viejos conflictos, de viejas peleas, familias que no se hablan, pero por años, se pelearon los abuelos, los nietos siguen la pelea. Familias que no se pueden juntar nunca para nada porque el conflicto que arrancó hace años todavía sigue. Nosotros podemos decidir cortar una época negativa y nosotros podemos decidir continuar una época positiva, una buena época, con decisiones que vayan alimentando, que vayan fortaleciendo esa época buena en el Señor. Todo evento que marca una época genera cambios. Nos cambia, ese evento genera un cambio en nosotros. Y ahora quiero abrir un poco más la visión, el zoom, ampliar el zoom y ya no hablar solo del cambio individual, sino a nivel grupal, de familia, si hablamos de iglesia, congregación, la sociedad en su conjunto, ciudades, países, continentes. Los cambios, ¿cómo reaccionamos a los cambios? Los cambios pueden asustarnos. Los cambios pueden asustarnos. Gracias por comentar y sumarse. Les comento que el viernes vamos a tener una transmisión muy especial. Permítanme hacer este paréntesis. El viernes vamos a tener una transmisión muy especial y vamos a interactuar, vamos a hacer juntos un breve repaso por las distintas series que hemos estado hablando y bueno, vamos ahí voy a ir leyendo los mensajes y comentando y compartiendo con ustedes. Esto lo vamos a hacer los viernes con la ayuda del Señor. Bien, hablaba de cambios entonces, cierro ese paréntesis. ¿Cómo reaccionamos a los cambios? Hay diferentes cosas que nos pueden ocurrir con respecto a los cambios. Uno, ignorarlos. Es decir, no ser consciente de que tales cambios están sucediendo. Continuar convencido de que todo sigue igual. De que las cosas están igual que siempre, como cuando las conocimos. Ignorar que las cosas han cambiado nos deja al margen de las decisiones correctas. Y nos hace actuar fuera de tiempo, ser extemporáneos. Es decir, todo cambió y nosotros seguimos actuando como que nada cambió. Y nos mantiene eso fuera de época, fuera de tiempo. Ha habido cambios sociales, muchos cambios buenos en la sociedad, mucho avance positivo en la sociedad, mucho avance negativo también en la sociedad, pero la sociedad cambió. La sociedad cambió. La niñez que vivimos, muchos de nosotros, que nacimos a
a finales de los 60 o los que nacieron en los 70, la niñez que vivimos es muy diferente a la niñez de ahora, y tratar de replicar esa misma forma de niñez cambió, porque los juegos cambiaron, porque los entretenimientos cambiaron, porque la mentalidad cambió, porque todo cambió, el ambiente en el que nosotros crecimos cambió. No necesitábamos tantas cosas para sentir que teníamos todo. Y no estoy comparando cuál es mejor o cuál es peor, porque siempre uno saca un niño de su época. Si pudiéramos viajar en el tiempo y sacáramos un niño de hoy que se acostumbró a toda la tecnología y a todas las herramientas que tiene, y lo llevamos a ser un niño de la década del 70, donde algunas familias tenían televisor y era en blanco y negro, y si no radio, sin celular, sin internet, sin la Play, sin un montón de cosas, sin computadora, va a sentir que no tiene nada, es decir, se va a sentir muy, muy, muy extraño, porque se han creado nuevas necesidades, los cambios han traído nuevas necesidades, se han ido incorporando cosas que antes no hacían falta, y se han ido volviendo desechables un montón de cosas, la tecnología desechable, los electrodomésticos desechables, a tal punto que la gente misma ha pasado a ser desechable, prescindible. Entonces ignorar los cambios nos mantiene fuera de tiempo. No darnos cuenta que la cosa cambió nos va a mantener extemporáneos, tratando de resolver con estrategias de otro tiempo, con estrategias de otra época. Cuando la Iglesia de Cristo no entiende que la sociedad cambió, y que la manera de presentar el Evangelio es diferente, es distinta, e ignora los cambios, bueno, le va a ser muy difícil llegarle a la sociedad a la que le tenemos que llegar ahora. Hablaba en Chile hace unos años con un obispo que le decía: la gente está muy dura para recibir el Evangelio, es que ya no alcanza con salir a la calle con un folleto y repartir el folleto, no alcanza con eso, ahora tenemos otras herramientas, el Evangelio es el mismo, el Evangelio no cambió, Cristo es el mismo, la cruz es la misma, la sangre es la misma, el cielo existe, el infierno existe, la Biblia no cambió, todo es igual. Pero la gente cambió. Entonces la manera de llevar ese mismo mensaje a la gente de ahora es distinta a como llevábamos el mensaje a las generaciones anteriores. Y no es que una generación es mejor que la otra. Otra de las actitudes que podemos tener con respecto a los cambios es el rechazarlos, es decir, ignorar los cambios, no saber que la cosa cambió. Segundo, saber que la cosa cambió, pero rechazar el cambio. Reconocer que hay cambios y oponerse totalmente a esos cambios, sin considerar ni siquiera la posibilidad de que algunos de esos cambios pueden llegar a ser positivos. Hay comunidades, por ejemplo, la comunidad Amish o la comunidad menonita, viven como hace cientos de años atrás, sin electricidad, sin tecnología, con una forma de vestir, con una forma de alimentarse, con una forma de trabajar, con una forma de comunicarse. Es decir, y no es que ignoran los cambios, saben que los cambios existen, pero rechazan incorporar esos cambios. Aún tenemos sectores de la Iglesia de Cristo que miran de manera sospechosa y muy crítica el uso de los medios de comunicación. Les digo que el uso de, por ejemplo, esta tecnología y estas redes y este tipo de transmisiones han sido muy criticadas por amplios sectores de la Iglesia. Y les digo que quienes no incorporaron esta tecnología no tienen manera de conectarse con sus congregaciones, pastores desconectados de sus congregaciones por rechazar completamente el uso de las redes sociales, por prohibir el uso de las redes sociales, por no incorporar y rechazar abiertamente el uso de la tecnología, y hoy es la única manera que tienen para contactarse y no la tienen. ¿Y cómo se vuelve atrás de ese rechazo de decir esto es del diablo, todo era del diablo, todo era del anticristo? Pero y ahora de pronto la única herramienta que te queda para poder conectar la iglesia con sus pastores es esta,
la manera presencial a la que estábamos acostumbrados, el pastor que va caminando y visitando a los hermanos en el barrio, cambió, todo cambió. Y quienes aceptaron ese cambio y dijeron, bien, lo vamos a tener que incorporar, tener que empezar a hacerlo, ahora se dan cuenta que no estaban listos, no tenían las herramientas, ni tenían la preparación para poder incorporar ese cambio. Se han tenido que adaptar a la fuerza al uso de estos medios y tienen la dificultad del desconocimiento en la aplicación de las herramientas. Otra actitud con respecto a los cambios es aceptarlos. Aceptar que la cosa cambió y cambiar. Aceptarlas y cambiar. Cuando nos adaptamos a esos cambios e incorporamos a nuestra vida lo positivo de esos cambios, es bueno, pero no es lo óptimo. Porque he hablado de tres actitudes diferentes con respecto a los cambios: ignorarlos, rechazarlos o reconocerlos y aceptarlos. Pero ninguna de estas tres actitudes tiene control sobre los cambios. Quien ignora los cambios no tiene control sobre ellos. Quien los rechaza tampoco tiene control sobre ellos, porque uno se puede oponer al avance de las cosas y las cosas avanzan igual. Avanzan igual. Cuando los ferrocarriles cruzaban los territorios aborígenes en aquella época, había un rechazo y el ataque a los trenes, porque no, listo, se acabó. Hay no solo hay trenes, hay rutas, hay aviones por todos lados. Los cambios ocurren aunque haya oposición. El que ignora los cambios no los puede controlar, el que los rechaza no los puede controlar, pero tampoco el que los acepta y se adapta los puede controlar. ¿Quién es el que puede controlar los cambios? El que los genera, el que los produce. El que genera esos cambios es el que tiene el control sobre esos cambios. Lo demás son actitudes pasivas. Pasiva de ignoro, no sé qué cambió. Pasiva de sé que cambió, pero no me prendo en eso. Y la otra pasiva de cambió y bueno, lo incorporo, pero no deja de ser pasiva. Pero quien genera los cambios, y Dios nos da a nosotros la oportunidad de ser generadores de cambios. Primero, en nosotros mismos, generar cambios, el examinarnos, el analizarnos, el ver qué cosas, ajustes, cambios, qué cosas no están bien, qué época tengo que cerrar en mi vida, qué época tengo que abrir, qué época abro de aquí en adelante, cómo me proyecto de aquí en adelante. Si voy a abrir una época diferente, voy a iniciar una época diferente y voy a generar esos cambios que necesito. No voy a ignorarlos, no voy a rechazarlos, no sencillamente voy a incorporar cosas, voy a generar mis propios cambios con la ayuda del Señor. ¿Es posible? Sí. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Hay algunas cosas que dependen de un cambio de actitud, de un ajuste en nuestro plantarnos frente a las cosas y en nuestro proyectarnos frente a las cosas, y un cambio de actitud, un cambio de mirada, un cambio de visión, quizá renovar objetivos o retomar buenos objetivos olvidados o tener objetivos nuevos, pero comenzar a generar los cambios, porque quien los genera es el que tiene control sobre los cambios. De verdad que el tiempo y época es un tema maravilloso. Lo otro que se puede hacer con los cambios es aceptarlos, pero no cambiar. Decir, sí, yo sé que cambió, pero todo tiempo pasado fue mejor, dice una frase. Yo sé que cambiaron las cosas, pero luego yo me acuerdo, y la nostalgia, la nostalgia, el reciclarse en un tiempo que ya no está, lo acepta, reconoce la existencia de esos cambios, pero no cambia. El anticiparse a los cambios es otra actitud. Verlos venir y anticiparse. Avisorar las tendencias nuevas corrientes, anticiparse a las mismas para no ser sorprendidos ni superados.
por ellas. Últimamente muchos predicadores en congresos nos han hablado de la cresta de la ola, ver venir la cresta de la ola, y, bueno, pero verla venir no significa que la generaste. Tampoco el que ve venir el cambio lo controla. Solo se anticipa y bueno, puede sufrir, si es dañino, el menor daño posible, pero no tiene control. Es decir, el surfista que ve venir la ola y la aprovecha, no la creó él, solo la vio y la usó, pero no la creó él. Entonces hay olas que las tenemos que generar nosotros mismos con nuestras decisiones. Y orar a Dios por sabiduría para tomar esas decisiones, para poder marcar una época nueva y decir, voy a cerrar aquí esta época que viví. Yo quiero que oremos, quisiera que oremos en este momento. Quiero orar por quienes necesitan cerrar una época que arrancó con un evento doloroso. En lo personal, en lo familiar, una situación, una pérdida, una mala noticia, un impacto en lo emocional, en lo espiritual. Usted puede identificar ese evento y decir, sí, mi vida fue otra desde que me pasó esto y no me he podido recuperar más después de que esto me pasó. Bueno, la idea es que sí pueda recuperarse, la idea es que sí pueda cerrar esa época, la idea es que le pueda poner un fin hoy, fecha de terminar esta época y hoy mismo empezar una época diferente, sano, libre de eso, sin ese peso, sin esa mochila en su espalda, sin esa carga en su espalda. Y como dice Isaías 43:18, no traer a memoria las cosas pasadas, no volver a recordarnos una y otra vez las cosas antiguas, sino ver que Dios hace todas las cosas nuevas. Y allí el profeta Isaías dice, no las conocerás, es decir, te las vas a perder. No, la idea no es perdernos lo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros y como Dios nos quiere introducir en una época diferente, en una época nueva, en una época mejor. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. David dice, Dios me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Me sacó, es decir, que tuvo una época de lodo cenagoso, tuvo una época de pozo de la desesperación, pero Dios lo sacó de allí. Entonces la idea es salir, la idea es cerrar esa época amarga, triste, dolorosa e iniciar una época diferente. Vamos a orar al Señor y aquellas cosas que no dependen de nosotros y que necesitan una intervención de Dios, le vamos a pedir esa intervención, ese milagro de Dios, para que corte una época mala y comience una época buena. Y si tu época es buena, que continúe, que crezca, que mejore y que sea como la senda del justo, como dice Proverbios, que va en aumento hasta que el día es perfecto, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Oramos al Señor. Ora conmigo allí donde estás y decirle, Padre, en el nombre de Jesús, reconozco, Señor, que la época que estoy viviendo ahora es una época que comenzó con un evento que golpeó mi vida y la marcó de forma negativa, Señor. Rompió cosas dentro de mí, modificó todo en mi vida, Señor. Ese daño recibido inició a partir de ese instante, de esa situación, de ese evento. A partir de allí, lo que he estado viviendo, Señor, ha sido el resultado de ese evento. Inició una época en mi vida amarga, triste, dolorosa.
Quiero terminar, Señor, ese ciclo en mi vida, cerrar esa época en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, entrego ahora esa circunstancia en tus manos. La confío en tus manos. Si fue producida por una persona, Señor, que me afectó, que marcó mi vida de manera negativa, tomo la decisión de perdonar. Y aquí en tu presencia, Señor, perdono a esa persona por lo que hizo en mi vida, por el daño que me causó, por el dolor que me trajo, Señor, por las marcas que dejó en mi vida. En el nombre de Jesús, perdono a esa persona que me introdujo en una época amarga y triste de mi vida, Señor, y con todas las consecuencias que eso me trajo. En el nombre de Jesús, perdono porque quiero cerrar esa época. No quiero seguir extendiendo esta época a lo largo de mi vida. No quiero llegar al final de mi vida con esta época extendida, Señor. Quiero ponerle un fin. Cerrar aquí. Borrar todo eso, Señor. Poner una tapa encima de eso y desaparecerlo. En el nombre de Jesucristo. Pero también, Señor, por las épocas buenas de mi vida. Quiero darte gracias. Ayúdame a ser sabio para no perderlas. Porque he tenido buenas épocas, Señor. He tenido buenas temporadas y no las supe aprovechar y las perdí. Dame sabiduría, Señor, para no perder los buenos tiempos de mi vida. Para prolongar y para crecer las buenas etapas con tu ayuda, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Hago ajustes, hago cambios con tu ayuda. Tu Espíritu Santo me ayude a entender en qué me estoy equivocando. Ayúdame a descubrir aún, Señor, las cosas que son ocultas a mi entendimiento y que a veces yo puedo estar confiado de que estoy haciendo bien y estoy equivocándome totalmente. Ayúdame, Señor, a no ser una persona dura, cerrada, incapaz de ser corregida. Quiero tener un corazón adecuado, enseñable, de discípulo, que puede aprender, que puede ser corregido, que puede cambiar de dirección si es necesario. Un corazón que puede ser moldeado, Señor. Padre, tomo el pasaje del alfarero y el barro, como ese barro, Dios. Me entrego en tus manos ahora para que hagas de mi vida la vasija correcta. Y lo que se rompa y haya que hacerlo de nuevo, me entrego a esa voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Les bendigo. Como siempre les digo, el hecho de que cerremos la oración aquí, paremos la transmisión acá, no necesariamente significa que usted también tenga que dejar de orar allí a donde está. Siga con esa oración, diciéndole, contándole al Señor, entregando, abriendo su corazón, como hizo Ana, derramando su alma delante del Señor y diciendo: Dios, quiero iniciar una nueva época en mi vida, quiero comenzar una época diferente, quiero tomar decisiones que marquen una época diferente y mejor en mi vida. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar allí. Recuerden que todos estos videos los pueden encontrar en YouTube. Solo pueden buscarme como Pastor Adrián Ramírez. Se suscriben al canal y pueden ver estos videos todas las veces que quieran y compartirlos también con otras personas para que ellos sean bendecidos. Muchas gracias. Un abrazo grande para todos. Gracias por estar siempre. Les bendecimos.